Hola gente, pues aquí estamos otro lunes más para hablar de la actualidad de la MLB. Hoy aquí dos hombres y un destino, ¿no? Como la canción, creo que era de Bustamante, si no recuerdo mal, la canción aquella. Pues nada, aquí estamos Pepe Latorre hablando y Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Pepe. ¿Qué tal estás? Nada, oye, aquí estamos de puente, pero bueno, nada, al pie del cañón, ¿no? Sí, no como otros, ¿no? Y No como que otro, no decimos nada más. efectivamente. O sea, que nada. Un abrazo, Oye, Alex. ¿Qué tendrá el agua de Filadelfia? ¿No? Me suena que hace ya unos años, cuando estaban pues, los Phillies como están ahora, antes de que los Eagles ganaran la Super Bowl, cuando los Sixers estaban también sumidos, ¿no? En esa especie de reconstrucción eterna también, en la que parece que este año, me acuerdo que alguien lo dijo, ¿no? Lo de que hay en el agua de Filadelfia para que todos los equipos estén así. Pues bueno, han pasado, yo creo, 5 años. Los Eagles es verdad que han ganado una Super Bowl, pero los Phillies siguen siendo una franquicia un poco a la deriva, ¿no? Sí, muy disfuncional. Sí que es verdad que, a ver, los Phillies consiguieron ganar el título en 2008, tuvieron unos años francamente buenos, tenían un bloque pues, muy sólido, ¿no? Chase Utley, Jimmy Rollins, Ryan Howard, luego llegarían Cliff Lee, Roy Halladay, Roy Oswalt, Cole Hamels, por supuesto, y era un equipo muy bueno, pero es un equipo que tardó en rehacerse, es decir, refundarse, si quieres utilizar esa terminología, y lo hablábamos precisamente en las últimas horas, ¿no? Respecto a lo que ha sido el proyecto fallido de tanking de los Phillies, porque los Phillies dejaron el equipo básicamente hecho un solar, escogieron muy arriba en el draft, pero por desgracia los aciertos en el draft han sido más bien escasos y muy esporádicos. Es verdad, han conseguido a Aaron Nola, que yo creo que es un pitcher excepcional y que cualquier equipo daría lo que fuera necesario por obtenerle en sus filas. Tiene a Rhys Hoskins, que es un jugador algo, iba a decir, desequilibrado, es un muy buen bateador, pero que evidentemente la posición queda en entredicho, ¿no? Debe ser primera base donde en teoría pues menos influencia pueda tener en el juego, ¿no? Pues para que no se le vea sus limitaciones. Pero luego, más allá de eso, sí que han tardado muchísimo, ¿no? A la hora de organizar un sistema de filiales, de granjas, a la hora de acertar. Escogieron hace unos años a Mickey Moniak, un muchacho, un outfielder en el primer pick en el draft, y Mickey Moniak, digamos que el impacto en los Phillies está todavía por ver. Vamos, básicamente ese jugador franquicia, porque es lo que esperas con un primer pick del draft, pues no ha llegado a ser, y esto es decir, no solo un aviso a navegantes, ¿no? De lo que es el tanking, que puede darte buenos resultados si haces bien las cosas, y no darte muy buenos resultados, más allá de lo tremendamente aleatorio que es el draft y sobre todo refundar un equipo o redistribuir lo que son las distintas parcelas de una franquicia. Y los Phillies se encuentran ahora mismo en una tesitura, en una verdadera encrucijada, en la cual pues no sabes muy bien. Aparte del hecho, tú decías de lo del agua, es que triunfar en Filadelfia con el nivel de exigencia que tienen, por supuesto, los aficionados, pues es tremendamente complicado. Quieren casi que ganes la Super Bowl a la de 3. Quiere que ganen las World Series cuando llevas sin cuántos años son ya desde que no alcanzan los playoffs los Phillies. Unos cuantos, ¿verdad? Creo que llevan desde 2011 sin un récord ganador. Sí, con lo cual, pues mira, es que es el último año, además, ese año, Filadelfia se perfilaba como quizás el mejor equipo de la MLB. Tenía con Roy Halladay, con Cliff Lee, les derrotaron los St. Louis Cardinals en unas épicas series de división, que fue donde se rompió el Aquiles Ryan Howard con el último out del encuentro, y luego ya no volvió a ser el mismo jugador. Y lo cierto es que, claro, ahora se encuentran en una situación pues muy, muy complicada, más allá de todos los años que todavía la deudan a Bryce Harper, los compromisos que tienen los Phillies, porque lo tengo por aquí, Pepe. Los Phillies, antes de incluir lo que son las cifras definitivas del arbitraje salarial y demás, ya tienen garantizados para 2021 $132 millones. Sí, sí, Luego hay que nada, incluir todo lo que son los arbitrajes y esa cifra se va a incrementar de forma muy significativa. que estamos hablando de un equipo que no parece que vaya a competir el año que viene y que no se sabe muy bien hacia dónde va a ir y que creo que tiene uno de los presupuestos más altos de la MLB, ¿no? Claro, te quedas en tierra de nadie, porque dijeras, oye, y si eres un equipo, pues oye, con muy buen empaque, un equipo veterano, pero tienes opciones de ganar. No, no es que Filadelfia tiene demasiadas carencias. El año pasado el bullpen fue horroroso, fue históricamente malo. Y se hablaba de oye, que
¿a quién necesitaría más los Phillies? Necesitarían más, por ejemplo, a Liam Hendricks, que es agente libre, ¿no? El antiguo closer de los Oakland Athletics. Y es que no solo sería Liam Hendricks, que tiene que ser más gente. ¿Y preferirías a Liam Hendricks o a JT Realmuto? No, es que necesitarías a JT Realmuto, a Liam Hendricks y a más gente para poder competir y aspirar a una plaza de playoffs. Y es que yo veo complicado que Liam Hendricks finalmente vaya. A ver, los Phillies han despedido a mucha gente por todo el tema de la crisis del coronavirus. Es un equipo que ha dicho que ha tenido muchísimas pérdidas. Y es un club que ha negado en las últimas horas un artículo de Buster Olney de la ESPN. Y ese artículo afirmaba que los Phillies estaban contemplando la opción de traspasar a Zack Wheeler, ¿no? Y Zack Wheeler, recordemos que fue el gran fichaje en la agencia libre el año pasado, no hace mucho, el año pasado, viene de hacer una buena primera temporada con Filadelfia, le quedan más de 100 o cerca de 100 millones de dólares, y claro, que un equipo valore esa posibilidad, pues te deja con un resquemor, sobre todo si eres Bryce Harper, si eres cualquier jugador que pueda interesarse por fichar con Filadelfia, porque dices, oye, ¿a qué voy a firmar con esta gente si sé que a las, menos y nada me van a coger y me van a cortar o incluso me van a traspasar, ¿no? Y es un quiero y no puedo precisamente por parte de ese equipo. Que es sorprendente como el fichaje de Bryce Harper, que ¿no? un contrato elevadísimo, largo, que parecía que era un poco el punto de partida de un proyecto ambicioso que iba a buscar competir, ¿no? Pues en un futuro, ¿no? Cercano, pero en el largo plazo, pues pum, en el segundo año de ese contrato, parece ya que los Phillies quieren empezar otra vez, ¿no? Un proceso de reconstrucción por el que tampoco han terminado, bueno, pues porque es verdad que las cosas se han torcido un poco, pero que aún hay margen, ¿no? Yo no sé, se han vuelto un poco locos. A ver, bueno, más allá de lo que comentabas, del dinero que hayan podido perder este último año, y se hablan de cantidades astronómicas, ¿no? Sí. El dueño John Middleton ha dicho que, bueno, no traspasaría a Zack Wheeler ni por Babe Ruth, y no también ha dicho ni por Mike Smith ni nada por el estilo. Con todo el respeto del mundo por parte del señor Middleton. Si es en el prime, ¿no? Es decir, en el auge, ¿no? De la carrera deportiva de Mike Smith o de Babe Ruth, traspaso a Zack Wheeler y a quien haga falta por esos jugadores. Es decir, a ver, son jugadores diferenciales. Zack Wheeler es un muy buen pitcher, que sí que es verdad que por lo que son los sabermetrics y demás, era un jugador que llamaba muchísimo la atención por su potencial a la hora de eclosionarse y convertirse en un jugador que realmente pues marcara diferencias. Pero, hombre, cuando estás hablando de alguno de los mitos de este deporte, si estamos hablando de la época actual, pues, hombre, por Mike Smith no le vas a traspasar. Mike Smith va a aportar poco al equipo 2021 de Philadelphia Phillies, ¿no? Y todo esto, por supuesto, con la situación de JT Realmuto. JT Realmuto es agente libre. JT Realmuto, después de sus 2 años en Filadelfia, ha dejado muy buenas sensaciones. Bryce Harper públicamente está pidiendo que se le renueve. El propio Middleton ha dicho que, si él lo sabe, no traspasa a Sixto Sánchez a los Miami Marlins. Si le traspasan es para que, oye, le dé una ventana de oportunidad, un plazo de lo típico, ¿no? De 72 horas para llegar a un acuerdo con él. Pero claro, cuando nada de eso ocurre, JT Realmuto se encuentra en un limbo un poco así extraño, ¿no? Como el mejor catcher en la agencia libre y no sabes muy bien cuál puede ser su destino, que puede ser Filadelfia o no. La verdad es que te deja un pozo, ¿no? Si eres seguidor de los Phillies, un poco cuanto menos pintoresco, muy, muy pintoresco. A ver, uno de los problemas, asumo, de estos Phillies, o otro más, es que no hay, ahora mismo es un equipo sin general manager o con una especie de general manager interino, ¿no? A la espera. Ni presidente de operaciones beisbolísticas. Está un equipo cogido casi manga por hombro, ¿no? Y entonces es muy difícil, claro, renovar o volver a firmar a Realmuto, acercarte a cualquier jugador, ¿no? En la agencia libre o a cualquier jugador importante y que ese jugador quiera ir, porque claro, la sensación es de que no hay nadie a los mandos, ¿no? De que eso es un barco que va un tren que va a descarrilar en cualquier momento. Sí, que va a la deriva, ¿no? Y creo que, a ver, no es lo que uno quiere, porque lo que quiere es una división competitiva, que quieres que un mercado, pues eso, poderoso como es Filadelfia, pues disponga de un muy buen equipo, ¿no? En la MLB. Pero mucho me temo que es que el equipo es muy disfuncional. No hay nadie al mando, o al menos que dé la sensación de tener un plan muy claro, más allá de la coyuntura del coronavirus. Y luego, pues que el sistema de filiales
a ver, que puede terminar siendo, pues eso, Alec Bond, el muchacho que terminó muy arriba en la votación del rookie del año, el tercera base, pues que se convierta en un jugador pues que marque diferencias. Que a lo mejor Spencer Howard, su gran promesa desde el montículo, pues también lo termina siendo, pero ahora mismo, insisto, te queda un grado de desazón si eres seguidor de los Phillies, cuanto menos pintoresco, sobre todo cuando oye, que no sabes si van a traspasar a Zach Wheeler o no. Ya se está hablando de decir, y tampoco, bueno, no se sabe nada sobre Bryce Harper. Bueno, Bryce Harper, aparte del montón de años que todavía la deudan, tiene la opción de dirigir su destino, decidir su destino. Es decir, si él quiere seguir en Filadelfia, va a seguir. Si él no quiere saber absolutamente nada del proyecto actual, pues puede intentar forzar la situación. Y no es lo que tú esperas en el año 3 de la era Bryce Harper en Philly. Vamos, para nada. Estaba muy interesante, hablábamos, ¿no?, antes de un artículo que había en ESPN de Sam Miller, ¿no?, que hemos leído los dos, y que estaba muy divertido porque decía, está muy bien cuando el tanking funciona y te pasa pues lo que ha pasado en Chicago, lo que ha pasado en Houston, lo que parece que va a pasar en San Diego, pero claro, la otra cara de la moneda es esta situación en la que se encuentran los Phillies, ¿no? Que todos esos chicos que drafteaste en rondas altas no parecen de funcionar, además a lo mejor te precipitaste un poco a la hora de querer competir, le diste ese pedazo de contrato que le diste a Bryce Harper y ahora te encuentras un poco en esa tierra de nadie de ¿qué hago, no? Intento seguir para adelante, me quedo aquí, el contrato de Bryce Harper parece muy difícil de colocar en estos momentos. Entonces, a ver... No, con la coyuntura, escucha, con la coyuntura actual, claro. Yo creo que es, vale, yo creo que lo podrías colocar si Bryce Harper da su visto bueno. Eso sí, y también que Filadelfia asoma una parte no pequeña, ¿sabes? De lo que se la deuda todavía. Es una situación pues muy complicada lo que tienen los Phillies. A ver, muchas veces los equipos, más allá de, bueno, el mejor ejemplo de todos es Filadelfia, ¿no? Todavía están planificando lo que es la nueva temporada, no sabes muy bien cuál va a ser el presupuesto. De hecho, ver quién es el guapo que va a ir de general manager a intentar arreglar aquello, ¿eh? Sí, mira, de hecho se estaba hablando de Seth Levine, que es el general manager de los Minnesota Twins, alguien que ha pues, organizado bastante bien a esa franquicia. Y en teoría porque ese tipo de situaciones ocurren, tú siendo general manager de un equipo, el equipo normalmente te da el visto bueno, te da la libertad a poder entrevistarte con otra franquicia, siempre que sea para un cargo superior, ¿no? En este caso sería presidente de operaciones beisbolísticas, que es el cargo que ha accedido, que ha ascendido precisamente Jed Hoyer, ¿no? En Chicago Cubs. Pero sí que es verdad que a ver, que todo lo que es la planificación de 2021 está todavía un poco en el aire. De hecho, fíjate, el sindicato de jugadores ha nombrado cuáles son los últimos integrantes de ese comité de ejecutivo de jugadores, Francisco Lindor, Gary Cole, mucha representación de la Boras Corporation, precisamente en ese comité de ocho jugadores. Y en teoría, pues todo esto está decidido a lo que es determinar cuáles son los parámetros del 2021, ¿no? De negociaciones con la propia MLB, cuál va a ser la situación, va a haber DH universal o no, a cambio de precisamente unos playoffs ampliados. Todo esto probablemente lo hablaremos a partir de la semana que viene, porque van a ser temas absolutamente capitales de qué temporada vamos a tener en 2021, más allá de la incertidumbre, ¿no? ¿Sabemos cómo vamos a estar en 2021? Absolutamente nada. Va a haber, por ejemplo, gente en los estadios, vamos a poder empezar el 1 de abril. Son muchas cosas que están un poco ahí en el aire y, claro, todo esto, Pepe, afecta directamente a lo que son las planificaciones de los equipos, de cara a ver, oye, más allá de los fichajes de Atlanta y alguno otro que se ha producido, como el de los Mets y Trevor May, pues no sabes muy bien cómo encarrilar lo que va a ser la temporada venidera. Empezaron ayer las Winter Meetings, ¿no? En versión telemática, ¿no? Que tenemos este año. Y me imagino que estas cositas que dices empezarán, por lo menos, a hablarse de ellas, ¿no? No sé si sacaremos nada en claro, pero es verdad que se empezarán a poner temas encima de la mesa y empezaremos un poco a oír hablar de ellas. Y hoy hablábamos de la coyuntura, ¿no? Tan particular en la que estamos y que sobre todo se viene para el 2021. Hace nada, 4 o 5 días, ¿no? Se conocieron ya todo esto de los non-tenders, ¿no? Que se llevaba mucho tiempo hablando de ello y pues un poco lo que se esperaba, ¿no? Creo que había quien llegó a decir que quizá nos encontrábamos con hasta 100 jugadores que iban a ser non-tender, ¿no? Y que iban a engrosar, ¿no? Una agencia libre ya de por sí bastante abultada. Al final se quedaron en 59. Sí. Solo, vamos a poner comillas, ¿no? Solo 59. En cualquier caso, creo que es el tercer año en el que se bate el récord de non-tender. Y la verdad que nombres, pues,
con cierto lustre, ¿no? Yo creo, no sé, tengo Sí. aquí algunos, nos encontramos con Eddie Rosario, Kyle Schwarber, Nomar Mazara, Adam Duvall, David Dahl, ¿no? Sobre todo yo creo jugadores un poco, pues estos outfielders de las esquinas con cierto poder ofensivo, pero que transmiten un poquito dudas a la ofensiva y que seguramente, ¿no? Lo que comentabas, que esto que no se sepa, lo del bateador universal, lo del DH universal, no les ha ayudado, ¿no? A que se les renueve. Sí, y como apunte a lo que has dicho, ¿no? Es decir, outfielders de las esquinas, outfielders que pueden ser razonablemente o fácilmente sustituibles, ¿no? Es decir, sí. En esta liga, los outfielders de las esquinas, ¿no? Claro, los outfielders de las esquinas, en teoría puedes encontrar, o crees, si eres el general manager o el máximo responsable, crees que puedes obtener un valor, no solo a lo mejor dentro de la propia organización, sino dentro de la propia agencia libre. Más allá de volver a recomendar lo que fue la entrevista que tuvo el despacho, ¿no? Alex con Félix Luzón durante este fin de semana, que es muy interesante, hablando del proceso del arbitraje salarial, de los non-tenders y demás. Hay que tener en cuenta que de cara a esta temporada 2021 hubo ciertas negociaciones, conversaciones entre la MLB y el sindicato de jugadores que de buena fe tendrían que haber cogido y llegado a una conclusión de cuál es la metodología a la hora de seguir y evaluar el arbitraje salarial. Porque, a ver, más allá de que intercambias cifras y demás, es cómo valoras lo que has visto en 2020. ¿Es Kyle Schwarber un jugador tan mediocre como demostró en 2020? A lo mejor para lo que has visto o para lo que era su salario, sí que a lo mejor puede ser un poco más complicado, ¿no? Es decir, no sabes cuándo el panel de arbitraje, no sabes por dónde va a ir, ¿no? Y es verdad que a lo mejor desde la MLB hubo una propuesta. Yo lo he estado buscando y no he encontrado en qué consistía. Se quedó en el limbo de los justos porque el sindicato de jugadores dijo que nada, que seguía exactamente con el mismo método de campañas anteriores. Y claro, tú tienes el caso de Adam Duvall, ¿no? Por ejemplo, no es por alusiones, pero te encuentras con que Adam Duvall estuvo o terminó muy arriba en lo que es la categoría de home runs, ¿no? Claro, tienes en cuenta que 2 partidos en los que tuvo fueron con 3 home runs. Es decir, 6 de los 16 llegaron en 2 partidos. ¿Cómo el valoras a Adam Duvall? Que es un jugador válido y va a encontrar trabajo sin ningún tipo de dudas para el 2021. Pero claro, te encuentras con que esto lo van a prorratear a 162 partidos. Esto te llevaría que, por ejemplo, Adam Duvall llegaría a 42 home runs. ¿Es Adam Duvall un jugador de 42 home runs? Yo no lo tengo claro, por ejemplo, ¿no? Igual que, por ejemplo, hemos puesto el caso de tanto de Kyle Schwarber o de David Dahl, ¿no? De Colorado Rockies, que son jugadores que tienen su valor, que van a encontrar trabajo, no sé en qué términos, pero lo van a encontrar y que luego te encuentras con que claro, esos jugadores han conseguido ciertos guarismos en una temporada pues lastrado por las lesiones, por la inefectividad y demás. ¿Cómo lo van a valorar eso vía arbitraje salarial? No tienes ni idea si eres una organización. Entonces, lo que han decidido es cortar por lo sano, no descartar, por ejemplo, un regreso de Kyle Schwarber a Chicago, un regreso de Adam Duvall a Atlanta Braves, pero todo esto va a depender mucho de lo que son las negociaciones para lo que tú mencionabas, ¿no? Del DH universal. ¿Por qué dependen tanto de eso? Porque tú lo que no te quieres es, iba a decir, restarte opciones de cara a configurar un equipo, ¿no? Es decir, si Adam Duvall está en tu roster, pues a lo mejor no puedes pagar a Marcell Ozuna, por poner el caso, ¿no? Más obvio, para que sea tu DH, si no sabes qué es tu DH. Y si Marcell Ozuna tienes que vivir o sobrevivir, más concretamente, un año a su defensa en 2021, pues a lo mejor tienes que dejar ese hueco, no renovando a Adam Duvall y dejando no solo el dinero, sino también la posición, el hueco, disponible para el dominicano. Es decir, son muchos matices, muchas cosas a valorar, a pensar, y que indudablemente, pues claro, te deja una situación del apego sentimental de Kyle Schwarber en Chicago Cubs, pues que bueno, puede que haya finalizado una etapa. Él permanecerá en el recuerdo y en el corazoncito de los seguidores de los Cubs por lo que logró en 2016, pero que claro, con lo que hemos visto en 2016, tanto por exceso como por defecto, pues no sabes muy bien qué clase de jugador es Kyle Schwarber, aparte de que pide a gritos ser DH, vamos, pues desde hace años. Sí. Es un jugador que siempre ha tenido, ¿no? El problemilla ese de dónde jugar y claro, cuando le ha llegado el momento de que había que darle el dinero, ¿no? Se ha visto. Sí, un caso, Pepe, muy parecido pues al de Marcell Ozuna. Es decir, sí. Marcell Ozuna
Más allá de que, por ejemplo, Kyle Schwarber no tiene ningún valor contra lanzadores de su mismo perfil, es decir, contra pitchers zurdos, y eso va a limitar su mercado. Joe Peterson de la vida, ¿no? El jugador de Los Ángeles Dodgers. Pero Peterson tiene más valor en defensa, es decir, es más capaz en defensa que Kyle Schwarber. Pero claro, igual que Schwarber y Osuna, es que necesitan el DH universal. Y igual que Nelson Cruz. A ver, Nelson Cruz ha hablado con Minnesota, está muy contento en Minnesota, pero él quiere 2 años. Y Minnesota por el momento no se los da. Y dice que la oferta ya está fuera de la mesa. Y Nelson Cruz no quiere precipitarse. Nelson Cruz va a firmar con algún equipo, pero no sabe si va a poder firmar por 15 equipos de la liga o bien por los 30. Claro, y es que a lo mejor por 30, pues hay un club que decide darle 2 años a Nelson Cruz y es un club de la Liga Nacional. Pero eso hasta que no sepamos, tengamos la constancia, ¿no?, de si va a haber DH universal o no, pues está todo un poco en entredicho. Me imagino que muchos de estos jugadores que estamos hablando, ¿no? Lo de la pelota está, ¿no?, en sus casos de arbitraje y a la hora de los equipos de tomar la decisión, la pelota, ¿no?, famosa, la pelota dopada o pelota viva famosa en 2019 tampoco les ha ayudado, ¿no? Porque es verdad que todos ellos son jugadores que en 2019 pues, se movieron o no hubiese sido, ¿no?, difícil imaginárselos pegando en torno a los 30 home runs, etcétera, etcétera, pero claro, sabemos un poco, ¿no?, en qué circunstancias fue aquello, ¿no? Entonces, es verdaderamente... Pero estos casos que tú comentas, Pepe, perdón que te interrumpa, pues esto es también jugadores totalmente consolidados. ¿Tú piensas que Christian Yelich es un jugador tan mediocre como demostró en 2020? Claro. ¿Sabes que Francisco Lindor es un muy bueno, es un extraordinario jugador? ¿Va a ser tan discreto como ocurría en 2020? O, por ejemplo, Javi Baez, no. Es el componente aleatorio, tanto, insisto, por exceso como por defecto, para que no parezcas o que no seas un jugador que aparenta ser en esos 60 partidos que hemos visto en 2020, a ya un parámetro, pues una referencia un poco más, pues más importante, ¿no? Es decir, en 162 partidos, o mejor dicho, en 162 partidos a todo el mundo se le ve las vergüenzas, tanto para bien como para mal. Sí, no, que es así. Oye, movimientos, comentabas antes Trevor May a los Mets, que habrá que ver si en funciones de closer o le siguen dando, ¿no?, otra posibilidad a Edwin Díaz. Y bueno, ha habido alguna otra cosita, ¿no? Pues también otro relevista como es Corey Knebel o Corey Neville, o no, como decíamos antes, no sabemos muy bien por qué es Knebel, si normalmente en inglés la K esa no se pronuncia, pero bueno, se va a los Dodgers, ¿no? Sí. Que, bueno, los Dodgers un poco parecido a cuando el año pasado ficharon a Trainer, ¿no? Pues un relevista que estuvo antes, ¿no?, hace unos años en la cresta de la ola, ahora parece que ha perdido un poco, pero bueno, que les puede ayudar. Y luego el otro movimiento, yo creo, importante que ha habido, me comentabas que yo, la verdad que no tenía se me había pasado totalmente, el de José Iglesias, que se va de los Orioles y llega a los Angels, una especie de mini Andrelton Simmons, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo del tema de Trevor May estaba muy bien valorado, ¿no?, en lo que era la agencia libre, ha obtenido un par de años, 15 millones de dólares. A ver, los Mets venimos anunciando desde hace ya semanas, ¿no? Van a gastarse dinero. Van a ser equipo, precisamente. Y además, es que el equipo lo necesita, es decir, necesita pues reforzar un bullpen en el cual, pues Edwin Díaz, tú lo mencionabas, hizo un trabajo francamente bueno en 2020. Y acercándose más al Edwin Díaz pre-New York Mets, ¿no? Al de Seattle Mariners, claro, donde era extraordinariamente valioso, y esa fue una de las claves precisamente para soltar a Jarred Kelenic y asumir el contrato de Robinson Cano, ¿no? Trevor May, desde que pasó de la rotación al bullpen, pre-post, más concretamente, cirugía tomillón, ha sido un jugador muy capaz a la hora de lograr muchos strikeouts, ¿no? Es decir, muy efectivo desde el bullpen. De hecho, los Minnesota Twins se han quedado como un solar, ¿no? Es decir, Trevor May se ha ido a los Mets, Sergio Romo es agente libre, Tyler Clippard, van a tener que también al menos han llegado a un acuerdo con José Berríos, que esa ya hubiese sido también... Sí, Berríos, Paxton... Sí, estos acuerdos pre-arbitraje salarial, que bien lo explicaba el otro día en el despacho, tanto Alex como Félix, que claro, no son tan garantizados como, por supuesto, durante el transcurso de lo que es el proceso del arbitraje salarial. Con lo cual, si te cortan, evidentemente te puedes situar o tener una pérdida o al menos suponer un coste bastante limitado a lo que es la organización. Pero sí que es verdad que a ver, los Mets se iban a mover, el bullpen era una de las áreas que ellos querían reforzar y obtienen a un jugador
que yo creo que les va a dar un muy buen resultado. Hay que ver qué tal se desenvuelve en el mercado de Nueva York, porque no es lo mismo lanzar en Minnesota que en la Gran Manzana, aunque sean Queens. Pero que en teoría hacer que el final de los partidos pues sean pues un área de fortaleza, ¿no? Por parte de los... Claro, claro. Y también el bullpen, porque esto es un clásico, ¿no? Es decir, los Dodgers han movido muy bien, ¿no? En el caso de Corey Knebel, hay que tener en cuenta que a Knebel los Milwaukee Brewers le iban a poner un lacito, le iban a hacer un non-tender, pero como un señor. ¿Qué es lo que ocurre? Le han hecho el non-tender y automáticamente le han traspasado a los Ángeles Dodgers. De esta manera obtienen una compensación en forma de jugador, dinero, la que se estime, pero sobre todo los Dodgers se garantiza que quieren y obtienen a Corey Knebel, porque si tú le haces un non-tender, en teoría está disponible para todos los equipos de la MLB. Con estos, es decir, ventana de negociación exclusiva, ¿no?, entre los Brewers y los Dodgers, los angelinos lo que quieren es repetir el experimento de Blake Treinen. Knebel era un muy buen relevista antes de la cirugía Tommy John. Una vez que ha vuelto, no tuvo su mejor desempeño en 2020, pero también volvemos a lo mismo. Esto puede ser parte del componente aleatorio de esa temporada de 60 partidos. Y ya te digo yo, que si los Dodgers se han interesado por Corey Knebel, es que ha visto los suficientes argumentos a favor como para precisamente, pues eso, intentarlo. ¿Que le sale mal? Pues mira, oye, son $5 millones, que para ellos es casi una gota en el océano. Pero si le sale bien, es un jugador que es un relevista que marca diferencias. Y lo que esperan es conseguir la versión pre-cirugía Tommy John que se vio en Milwaukee. Y para terminar, lo del tema de José Iglesias. Bueno, los Orioles ya estamos viendo cómo en las últimas semanas están soltando todo el lastre posible. Lástima que no le salga gratis lo de soltar a Chris Davis, ¿no? Porque eso es, vamos, eso es inasumible. Eso se lo van a tener que comer con patatas fritas hasta el final de los tiempos. Y sí que es verdad que con el tema de José Iglesias, los Angels obtienen un plan B o un plan C a la posición de shortstop. No tienen que interesarse por un Marcus Semien, como apuntaban ciertos pronósticos antes de la agencia libre, para cubrir la baja de Andrelton Simmons, y a un coste muy, muy razonable. Es un buen defensor. Es verdad que el bateador, lo que es su rendimiento en ataque en este 2020, pues ha sido un poco inflado. Es decir, igual que a veces se habla fruto de la mala suerte, aquí fruto de la buena suerte por parte de José Iglesias. No es tan buen bateador como se ha visto en 2020, pero sí es alguien que va a hacer un muy buen trabajo, sobre todo a la defensiva, y en teoría configurar un equipo que lleve a Mike Trout a los playoffs, porque esto es todo lo que el señor Minasian, que es el nuevo general manager, quiere hacer, ¿no? Devolver a Mike Trout a la postemporada en 2021. Yo voy a romper un poquito una lanza a favor de José Iglesias. Es que a mí me gusta, me parece que es un jugador más que válido, bastante más que válido. Me gusta mucho. Hubo un momento, él sale de los Red Sox, y cuando los Red Sox se lo dan a los Tigers, hubo ahí un pequeño momento en el que hubo alguna duda y alguna voz disidente en los Red Sox que decía que a lo mejor los Red Sox se habían quedado con Bogaerts y habían dejado ir a José Iglesias, que era el bueno, ¿no? Que bueno, sí. al final se ha visto que no, que Bogaerts es un jugador más completo. Pero bueno, ya no solo en 2020, en 2019, cuando estuvo en los Reds, creo recordar, José Iglesias rindió ya un poquito mejor en ataque de lo que había hecho en Detroit. O sea, estuvo un pelín mejor, ¿no? Y yo creo que es lo que le valió un poco acabar en los Orioles, ¿no? Y que se le diera una oportunidad y tal. Es verdad, Pepe, que en ocasiones lo que son los jugadores, hay ejemplos maravillosos. A ver, Juan Soto no tiene, esto casi del béisbol no tiene ningún secreto para él, ¿no? Es decir, sería de maravilla, ya se está bautizando como el nuevo Ted Williams, ¿no? Es decir, bueno, con palabras mayores, pero sí que tiene las hechuras de ser un jugador tremendamente especial, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues eso, que todavía no han cumplido, creo que son los 22 años, es decir, es insultante lo que hace Juan Soto, ¿no? Pero bueno, hay jugadores los cuales todo tarda un poco más en cuadrar, ¿no? Claro, es decir, José Iglesias, él siempre va a tener un buen guante, porque lo va a tener, pero sí que es verdad que a lo mejor en lo que es la parcela ofensiva o a la hora de sacar mejores réditos en ataque, pues le puede venir muy bien, es decir, el cambio de escenario, un ambiente mucho más competitivo, como el que se va a ver precisamente en los Angels. Y a lo mejor, pues lo que tú mencionabas con Iglesias, a partir del 2019 es un jugador que no es la élite, por supuesto, bateando, que podemos ver en la MLB actualmente, no es un Seager, no es un Lindor, no es un Trevor Story, pero sí que es alguien que en un segundo o en tercer plano puede hacer un trabajo más que formidable
cuando combinas todo, ¿no? Es decir, ataque y defensa. Y creo que es una adquisición de las que necesitaban los Orioles, los Angels, y sobre todo por una fracción, ¿no? Por un par de jugadores que en teoría pertenecían a filial de los Angels, y que es un coste bastante limitado, bastante interesante para la franquicia californiana. Oye, vamos a pasar ahora ya. Terminábamos el otro, ¿no? El lunes pasado, hablando un poco de que quizá habría que hablar un poquito de los Blue Jays, y es verdad que yo creo que hay que darles, ¿no? Un momentito, sí, no, ¿no? Un pequeño homenaje se lo merecen. Hay que darle su protagonismo. Yo creo que son lo contrario. Mira, habríamos con los Phillies y seguramente los Blue Jays se podría decir que son lo contrario, ¿no? Porque es verdad que es un equipo que hace nada, como quien dice, estaban compitiendo. O sea, en 2015 yo me atrevería a decir que eran, en algún momento llegaron a ser los favoritos a ganar las series mundiales, ¿no? En aquel equipo, bueno, ¿no? Que empezaba yo Bautista, a tanto sinceramente no llego, ¿sabes? No, pero a ver, que en 2 años consecutivos... decir que yo, el turno aquel de bateo con el que empezaban en 2015, con Tulowitzki, Donaldson, José Bautista, Encarnación... Sí, eso eran juegos artificiales, sí, claro. Que más me emociona en los últimos años. Hay que tener en cuenta una cosa, Pepe, que es que los Blue Jays han llegado, creo que fueron sendas temporadas a las series de campeonato, es decir, a la antesala de las World Series. Es decir, que han hecho un trabajo muy bueno. Es decir, las mentes pensantes en el club, que son, es decir, antiguos directivos de los Cleveland Indians, saben muy bien de lo que se traen entre manos, ¿no? Es decir, y es un equipo que no solo ha conformado o ha aglutinado magníficos jugadores jóvenes, muy baratos, con no muchos precisamente compromisos salariales. Es decir, claro, piensas que para 2000... Ha hecho una transición rapidísimo, ¿no? O sea, sí, muy rápida. A ver, han tenido la virtud de, por ejemplo, acertar en el draft, pues, ¿qué digo yo? Con Kevin Biggio bastante retrasado en el draft, que Bo Bichette tenga las hechuras de ser uno de los mejores shortstops de este deporte, o al menos que puedas hablar de él para pertenecer a la élite. Tienes a Vladimir Guerrero, que todavía no ha eclosionado como tal, pero es un jugador que bueno, hace no demasiado era la mayor promesa en las menores, y que no se nos olvide, que es un muchacho jovencísimo, del cual no hay o no tenemos muy claro cuál va a ser su posición definitiva. Puede ser primera, él dice que quiere volver a tercera, pero para tercera va a tener que mantener su condición física pues a muy alto nivel, ¿no? Sí. Porque la esquina caliente demanda muchísimo. Y sí que es verdad que a todo esto, más allá de, por ejemplo, la presencia de Lourdes Gurriel, de Óscar Hernández, que se han convertido en jugadores tremendamente válidos, que en la posición de catcher tengan un par de muchachos jóvenes muy prometedores, en Alejandro Kirk, en Danny Jansen, que todavía no han conseguido alcanzar todo su potencial. Y a todo esto que estamos hablando, compromisos realmente ridículos para 2021. Solamente son $70 millones lo que tienen comprometidos. Con lo cual tienen mucho margen para poder ser agresivos en la agencia libre o en el mercado de traspasos. Que no lo digo en prendas, que si tiene que ser agresivo y asumir contratos, lo hace, porque lo ha demostrado en años anteriores. En años anteriores sí que es verdad que, por ejemplo, en esta ventana de oportunidad que se abre para Toronto, no han... invertido muchísimo dinero, con excepción del fichaje de Ryu, ¿no? Procedente de los Dodgers. Con lo cual, pues tiene margen, lo que comentamos, ¿no? De ser agresivos. ¿Quieres un Trevor Bauer? Trevor Bauer está en el mercado. Puedes ir a por él. ¿Quieres un George Springer? George Springer sería mejor opción que Randall Grichuk en el center field. Indudablemente. Y le daría sobre todo un jugador de experiencia en postemporada, de alguien que no solo en temporada regular lo hace muy bien, que es alguien que con el paso del tiempo va a ir a una de las esquinas, ¿no? Porque no es un grandísimo defensor, pero sí que mejoraría mucho lo que tiene el equipo, ¿no? E incluso se hablaba en su momento de JT Realmuto. Yo lo de JT Realmuto a Toronto no lo veo. Sí que veo más probable, por ejemplo, de DJ LeMahieu, por ejemplo. No solo debilitarías a un rival directo como son los New York Yankees, sino que te daría a alguien que, al igual que Kevin Biggio, te da mucha flexibilidad, ¿no? En ocupar distintas posiciones. Luego tienes, por ejemplo, el sistema de filiales. Tienes a Austin Martin, que es el jugador que escogieron en el draft este 2020, que en teoría está llamado a ser su tercera base del futuro, aunque vamos a ver luego cómo se organiza ese equipo, que con el paso del tiempo, pues todas las piezas terminarán encajando, o te ofrece la polivalencia que ya hemos visto que es tan valiosa en los Tampa Bay Rays, ¿no? Y luego, pues sobre todo,
lo que es el sistema de granjas, ¿no? Filiales. Tienes a Nate Pearson, ese muchacho, ese pitcher, que lanza durísimo, que tiene un brazo realmente especial y que ellos confían en que pueda ser su pitcher número 1. Oye, si tienes a un Ryu, tienes, no a lo mejor un Trevor Bauer, pero tienes un Jake Odorizzi, más luego el resto de gente que vuelva, más Nate Pearson, ya se te queda una rotación más que notable, aunque eso sí, a ver, Toronto va a tener que gastarse el dinero, pues por ejemplo el bullpen es un área que también tiene que reforzar, aunque eso sí, el mercado te ofrece muchas, claro, te ofrece muchas opciones. Lo que yo tampoco veo especialmente claro es lo de Jean Segura, ¿no? Es decir, Jean Segura también se ha hablado, eso no lo hemos comentado cuando hemos hablado de los Phillies. Los Phillies Jean lo han puesto el cartel, sí, ¿no? De traspasable. Le han puesto el cartel y que se hablaba de Toronto. Hombre, todo depende de cuáles sean los parámetros, ¿no? Es decir, si Filadelfia asume parte importante del salario de Jean Segura, ¿por qué no? Es decir, es un jugador que ha bateado, ¿no? y que rinde. Si tiene que asumir Toronto todo el salario, ya no lo veo tan claro, ¿no? Es decir, porque evidentemente te limitas mucho en lo que son las opciones de flexibilidad que pueda tener el equipo, ¿no? Pero el señor Antonetti sabe mucho de esto, ha dirigido con mano de hierro y guante de seda, ¿no? A la franquicia canadiense y, vamos, es un equipo que va a hacer que esa división con excepción de los Orioles, sea muy atractiva, ¿no? Es decir, porque los Yankees van a ser los Yankees, los Rays van a estar arriba, Toronto es un equipo en ascenso y Boston Red Sox van a ser bastante mejores de lo que hemos visto en 2020. Oye, decías ahora el nombre de Jean Segura para el shortstop y otro que ha sonado también medio, ¿no? Y que yo creo que, claro, ese es con el que los aficionados de los Blue Jays se emocionan verdaderamente es Lindor, ¿no? Una posible llegada ahí para el campo corto. Y es que es verdad, yo ahora que he estado mirando, ¿no? Antes de ponernos y tal, sí que dicen mucho que al final, que lo natural un poco, ¿no? Para ese infield de los Blue Jays sería traer a un campo corto, claro, si es Lindor, mejor que si es Segura, para que vamos a negarlo, y que pasar a Bichette a jugar en la segunda base, Craig Billo hijo a tercera, y Vladito, que, a ver, Vladito lo que pasa, también veía otro nombre ahora que con el que se le empieza a comparar, que no dan demasiada seguridad, que es Miguel Sanó, que es el de ese tercera base muy, muy pesado, ¿no? Que se le acaba pasando a la primera base, que no termina de encontrarse, que le falla, ¿no? Que acaba teniendo muchos huecos en el swing y que a ver qué acaban haciendo con él los Blue Jays. Pero es verdad que, claro, metes ahí ya en ese infield, que oye, que por nombres es muy ilusionante, metes a un Lindor y ese equipo ya... Sí, no, tiene unas hechuras muy importantes. Yo lo del tema del Lindor, a ver, todo depende, como siempre, del precio, ¿no? Todo. Sí. Eso va a ser en cuestión de jugadores, ¿no? De promesas. ¿A qué está ya dispuesto? Tienen una pieza muy atractiva, perdón, hacer los Blue Jays, que es Lourdes Gurriel, que es un jugador con un contrato más o menos asequible, ¿no? Sí, buena defensa, buen ataque, sí, lo ha demostrado. Creo que aún tiene 3 años, creo, aún antes de ir a arbitraje. Es verdad que no es un contrato bajo, pero bueno, que es lo que es, ¿no? Porque en su momento fue firmado, ¿no? Como es el jugador que quiere Cleveland. Y quiere Cleveland. Ha sonado, creo, también para un posible traspaso con los Rays por Snell, que creo que es otro equipo con el que, bueno, se dice o se especula que hayan podido tener conversaciones por Snell. Y es verdad que es una pieza que les puede permitir, yo creo, jugar mucho, ¿no? Porque es un jugador ya muy hecho, que va a impactar donde llegue, que tiene eso, creo que son 2 o 3 años aún de control, a un precio bien, y que les puede ahí dar cierto margen. Sí, yo lo del tema o veo más factible lo del tema de Blake Snell que lo de Francisco Lindor. Porque Francisco Lindor, a ver, si tú traspasas o organizas o orquestas un traspaso por Francisco Lindor, tú vas a querer una horquilla para negociar un acuerdo con él. Y mucho me temo que Lindor, a las puertas de la agencia libre, no va a firmar, o al menos normalmente esto no suele ocurrir. A ver, lo que hizo Mookie Betts con Los Ángeles Dodgers normalmente no suele pasar, ¿no? Es decir, ya que estás a un año, esperas y ves qué es lo que te ofrece todo el mercado, ¿no? Lo que ocurre que muchas veces, pues eso, con la coyuntura que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus, pues no sabe uno a qué atenerse, ¿no? Y tampoco sería descartable que Francisco Lindor, si le traspasan, que le van a traspasar, pues con su nuevo equipo, si ve algo interesante, pues que digan, pues mira, me comprometo por una década a $300 millones, ¿no? Que es indudablemente lo que va buscando. Lo de los Indians con Lindor, porque mientras que Mookie Betts o Harper en su momento, o Manny Machado, yo creo que sí que eran jugadores
pues que de verdad querían establecer, o ahora Real Muto, ¿no? Que quieren establecer como un máximo, o sea, de verdad están buscando ser el jugador mejor pagado y tal. La sensación es que Lindor es, pues en ese sentido es un jugador como un poco más, ¿no? Que parece que le ha dicho que sí, que le gustaría quedarse en Cleveland, Sí. que si le ofrecieran un contrato un poco, ¿no? Pues hombre, que se adecuara un poco a su valor se quedaría, pero que tampoco está como preocupadísimo, ¿no? Por el No, dinero. Lindor sabe que le van a pagar, lo que no sabes dónde, ¿no? No, me imagino que si sale a la agencia libre, me imagino que se pedirá, porque dirá, hombre, ya no tengo ningún tipo de vínculo emocional, ¿no? Con el equipo en el que estoy, entonces que por lo menos me pagan. Sí. Pero eso sí que da la sensación de que él sí que rebajaría un poco, ¿no? Bueno, lo que muchas veces se habla, ¿no? Lo del hometown discount, ¿no? Es decir, el descuento aquí hogareño, ¿no? Es decir, local, pues eso Lindor ha dicho que él no está dispuesto. Es decir, a él quiere que le paguen como se merece, porque es uno de los talentos premium de este deporte, se merece que le paguen acorde a sus prestaciones, ¿no? Luego ocurre que Cleveland no está dispuesto, por desgracia no está dispuesto, y es una verdadera lástima porque pierden un jugador generacional. De 25 millones al año y que Lindor estaría dispuesto a aceptar eso en Cleveland, que no me parece descabellado. A mí me parecería una cifra bastante razonable para Cleveland y cualquier otro mercado. Sí, pero el problema está en que los dueños no están dispuestos a rascarse el bolsillo. Y por desgracia, a mí, yo en cierto modo soy un romántico, ¿no? Y a mí me gustaría que aquel jugador, sobre todo los extraordinarios, ¿no? Y Lindor lo es, que empiezan en un equipo, pues acabaran en ese equipo, ¿no? Y que entraran en el Hall of Fame con la gorra de la tribu, ¿no? Lo que no sabemos es, bueno, ya no sería con el jefe Wahoo, ¿no? Sería con esa C tan impersonal que tiene ahora mismo Cleveland. Pero sí que es verdad que a ver, Lindor, jugadores así no surgen todos los días. Es decir, son jugadores tremendamente valiosos y que Cleveland, pues no se, es decir, no se interese tanto o al menos no se comprometa como debería, pues es muy frustrante, ¿no? Es decir, si eres seguidor de la tribu, pues probablemente no vaya a estar muy contento con lo que vaya a ocurrir con la situación de Francisco Lindor, a no ser que precisamente obtengas pues magníficos jugadores a cambio. Lo que ocurre es que estando tan cerca de la agencia libre, más luego también el salario que va a cobrar Francisco Lindor, esto va a limitar mucho las opciones, ¿no? A la hora de obtener pues un paquete de jugadores, pero el referente de Mookie Betts con Alex Verdugo y los Dodgers y los Red Sox, yo creo que ese debería de ser el objetivo para Cleveland Indians. Y no, iba a decir, y no aspirar a mucho más, porque te puedes encontrar con que luego a lo mejor el mercado no te ofrece lo que tú aspiras. Sí, no, que puede pasar cualquier desgracia, ¿no? Recordemos, los Tigers han visto, ¿no? Como no han querido traspasar, ¿no? En los últimos años fueron un par de pitchers. Matt Boyd fue Matthew uno. Boyd, sí, eso es. Y no recuerdo el nombre de Michael Fulmer. Y eso es, ¿no? Que no quisieron y al final son dos chicos que ni sacaron nada en su momento. Y ni van a sacar nada ahora. Ahora no van a sacar absolutamente nada. No. Así es. Oh, nada. Bueno, pues no sé si nos hemos dejado algo, Fer. Yo creo que es el menú, ¿no? Que traíamos para hoy, más o menos. Sí, más o menos hemos tocado todos los temas. A ver, eso, ¿no? Decíamos, empiezan las Winter Meetings, creo empezaron ayer o hoy empiezan. Me imagino que iremos viendo cositas, ¿no? A ver, el año pasado yo creo que hubo cosas interesantes. En las Winter Meetings se cerraron algún traspaso y alguna contratación importante, si no recuerdo yo mal. Más allá de estas Winter Meetings de teletrabajo, como quieras entenderlas, ¿no? Sí. Esto muchas veces sientan lo que son los parámetros para posteriores acuerdos, ¿no? Es decir, no necesariamente durante las Winter Meetings, porque tú pensarías que ahí es cuando se van a cerrar los acuerdos más notables. No necesariamente, pero sí que a lo mejor escasos días después puedes tener una idea muy, muy clara de que a lo mejor el germen de todas estas contrataciones, operaciones o como querías entenderlo, pues han tenido lugar durante las Winter Meetings. Y ya una vez que ha pasado la fecha de los non-tenders y demás, ahora es el instante en el cual, más allá de saber cuáles son los parámetros con los que nos vamos a mover en 2021, que ahí nadie tiene ni idea de qué es lo que nos depara. Ahora es cuando ya, en teoría, se va a ganar un poco más de tracción, un poco más de movimiento, ya sea en el mercado de traspasos o bien en la agencia libre. Bueno, pues nada, volveremos el lunes que viene, ¿no? A ver ya si se van viendo cositas, ¿no? Si se arreglan las cosas en Filadelfia, si los Blue Jays, ¿no? Siguen aquí alegrándonos. Claro, si los Blue Jays siguen alegrándonos aquí un poco, ¿no? La existencia y demostrando que se puede construir sin racanear.
y nada, y viendo si se empieza, ¿no?, a mover un poquito el árbol de la agencia libre. O sea que nada, que muchas gracias, Fer, de verdad. Disfruta el puente, ¿no? Eso es. Que te hoy y mañana. Y eso, nada, que nos vemos por ahí en Twitter y en 217.com y estas cosas. Que un saludo fuerte a todos. Y suscribiros, eso, suscribiros a YouTube y darle me gusta y al podcast, es todo esto. O sea que nada, qué mal vendemos tú y yo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, un abrazo fuerte y buena semana para la gente. Hasta luego. Otro para todos.